Bueno, señores, entonces cuando se va a hablar de nutrición, ¿cierto? Por favor, eso lo miramos después, por favor. Cuando vamos a hablar de nutrición, lo primero que hacemos es hablar ¿de qué? De comida. Muestreo de suelos y foliares. Análisis de suelos. Bueno. Pero dice de nutrición. Nosotros, supongamos que tenemos una planta de maracuyá en este punto, ¿cierto? ¿Dónde tomamos las muestras de suelos? Las tomamos 30 centímetros, aquí medimos otros 30, alrededor de esta planta, ¿cierto? 30 centímetros, 60 centímetros, hacemos el muestreo. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde nosotros aplicamos el fertilizante y donde debemos hacer el muestreo cuando vamos a enviarlo al laboratorio de suelos de cualquier universidad o de instituto. Luego, ya enviamos las muestras de suelos, ¿cierto? El laboratorio nos manda los resultados. Nos manda que la textura es franco. ¿Por qué? Porque nos mandó que de arena hay 48%, de limo 30% y arcilla un 20%. Ese es un suelo franco. La arena todos lo conocemos, vamos al mar, es esa arena. Cuando el río crece deja ese lodo, ese es limo, y esa greda, ¿cierto? Barro, esa es la arcilla. Bueno, ahora nos dice que tenemos un pH. ¿Un pH de cuánto? Un pH... No se la robe, no se la robe. Ya robé. Tenemos el pH... Bueno, además el suelo, el laboratorio nos dice que tenemos un pH de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pH está en 4, miren ustedes que tanto nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, son, ¿cierto?, poco asimilables. ¿Por qué? Miren, aquí se ve que esta barra está angosta. Hacia acá, ¿cierto?, a pH 4, esta barra está angosta. ¿En qué nivel o en qué rango se encuentra ya, ¿cierto?, más ancha esa barra? Aquí entre, como dice aquí, 5.5 y 6.8. En esta parte encontramos que si nuestro suelo está en este nivel de 5.5 a 6.8, vamos a tener un alto grado de asimilación de nutrientes. Listo. Bueno, como productores de maracuyá, nosotros debemos conocer los requerimientos del cultivo de maracuyá. De nitrógeno debe estar en 205 kilogramos de nitrógeno al año, fósforo 20, potasio 105, calcio 151, magnesio 40, azufre 50, zinc 6.8, boro 3.2 y cobre 0.5. Eso debemos conocerlo como productores de maracuyá. Ahora, con estos resultados que nos da el laboratorio, ahí sí pueden mirar, con estos resultados que nos da el laboratorio, ustedes como productores deben estar en capacidad de conocer en qué nivel están sus nutrientes en su suelo, en su finca. Por ejemplo, si nosotros miramos que magnesio está de 6.6, ¿cierto? Magnesio, aquí, dice que está en 6, de 6 a 15 es óptimo, y aquí está en 6.6, luego entonces magnesio está en un rango óptimo. Aquí dice de 6 a 15 es óptimo para el magnesio. Y aquí lo que nos dio el laboratorio es que magnesio está entre 6.6, lo que da a entender que magnesio en mi finca está bien. Listo. Con lo que nos da el laboratorio más la tabla esta
o esta guía de interpretación, nosotros podemos decir, yo tengo unos buenos niveles de tal nutriente. Listo. Bueno, miremos otro. Miremos el fósforo, ¿cierto? Fósforo está en 6, me lo da el laboratorio. Ustedes pueden mirar allí, está en 6. Pero fósforo, que es P, ¿cierto? Menor de 12 es bajo. ¿Cierto? Fósforo, que es P, menor de 12 es bajo. ¿Cuánto tenemos fósforo? 6. Por eso aquí coloco, está bajo, en rojo. Entonces, eso como productor me debe preocupar. ¿Y qué me da a entender? De que yo como productor debo aplicar fósforo. Listo. Y así sucesivamente cogemos cada dato que nos dio el laboratorio, lo miramos con esta guía de interpretación y somos capaces todos los productores de decir cómo está mi nivel de nutriente en la finca. Bueno, ahora... No, yo les doy... Sí, es esa. Ahora, miremos las relaciones entre cationes o entre bases. Listo. Estas relaciones, ¿qué nos dice? Que calcio, ¿cierto? Sobre magnesio debe estar entre 2 y 5. ¿Cuánto nos dio en la finca nuestra? Nos dio 1.89. Está abajo. Y debe estar entre 2 y 5. ¿Qué hacemos aquí? Subimos calcio. Si ese calcio que nos dio 12.5, según nos dio el laboratorio, que está aquí, calcio 12.5, ¿cierto? El laboratorio, lo subimos a 18. ¿Quién lo divide? Luz. 18 entre magnesio, que es 6.6. ¿Cuánto da? 18. 18 entre 6.6. ¿Cuánto da? Da 2.7. Entonces, cuando subimos calcio, mire que ya va a estar aquí en este rango, entre el 2 y el 5. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar algo. Hablando de balance nutricional, ¿qué tenemos? Mira, balance nutricional tenemos. Cuando se aplica demasiado nitrógeno, ¿cierto? Porque nosotros somos buenos para decir a veces que aplicar el nitrógeno para que crezca rápido. ¿Qué pasa? Que causa deficiencia de ¿qué? De boro, cobre y potasio. Listo. Cuando aplicamos mucho fósforo, exceso de fósforo, causa deficiencia de zinc, cobre, hierro y calcio. Cuando aplicamos exceso de potasio, se nos genera una deficiencia de magnesio, calcio y boro. Listo, es eso. Ahora, lo otro, nos preocupa mucho a veces la parte nutricional cuando las mayores cantidades de nutrientes nos está aportando, ¿cierto? La naturaleza. Además, cuando llueve, el oxígeno, las mismas plantas. Entonces, aquí, mire, todos estos elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, boro, zinc, hierro, cobre, manganeso, molibdeno, cloro, calcio, magnesio y azufre, lo tenemos en el suelo. Le incrementamos más para que, de acuerdo a los requerimientos del cultivo, para que la plantación sea más productiva. ¿Listo? Bueno, miremos deficiencia. Listo. Cuando el laboratorio nos da los resultados, tenemos que convertir lo que nos da el laboratorio, que son unos numeritos, se multiplican por unas constantes y esas constantes nos van a decir qué cantidad de nutrientes tenemos en el suelo, porque logramos ahí en el suelo. Por ejemplo, para el fósforo, cuando el fósforo en su forma simple lo multiplicamos por 2.29, nos da P2O5, que es la forma como el fósforo es asimilado por la planta. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos dio el laboratorio? El laboratorio nos dio 6. Cuando lo multiplicamos, ese está allí.
pueden continuar. Cuando lo multiplicamos por 2.29 nos da 13.74 kilogramos de fósforo por hectárea. Eso es lo que tiene nuestro suelo. El laboratorio de potasio que nos dio 0.11 multiplicado por 1.20 nos da 0.13 kilogramos de K2O, que es la forma como lo asimila la planta, por hectárea. De calcio 12.5, como está allí, lo multiplicamos por 1.40 y nos da 17.5. De magnesio 6.6 por 1.66 y nos da 10.96. De azufre 4 por 2.5, son constantes, nos da 10 kilogramos de azufre por hectárea. De zinc 1 por 1.25 y nos da 1.25 de kilogramos de azufre de zinc por hectárea. Bueno, entonces ya calculando cuántos nutrientes tiene nuestros suelos por hectárea de cada uno de ellos, lo que hacemos es una regla de 3 simple. Cogemos los elementos, ¿cierto?, nutricionales que requiere el suelo, ¿ya?, el cultivo, menos lo que tiene el suelo, igual a aplicar. Por ejemplo, de nitrógeno el suelo requiere 205.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿cierto?, el cultivo de maracuyá, menos lo que tiene el suelo. ¿Cuánto es? 38.8, o sea que hay que aplicarle 166 kilogramos de nitrógeno hectárea año. De fósforo, ¿qué requiere el cultivo? 17.4 kilogramos. ¿Qué tiene el suelo? 13.4. ¿Cuánto hay que aplicarle? 3.6 kilogramos de fósforo por hectárea año. Y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta que cubramos todas las necesidades que necesite ese suelo y ese cultivo en particular. Con estos datos, ¿cierto?, que nosotros tenemos aquí, cuánto aplicar de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro y zinc, es que los técnicos tomamos, ¿cierto?, esos datos para conformar o diseñar el plan de nutrición y el cronograma de fertilización, de acuerdo a los requerimientos de ese cultivo. Bueno, ahora miremos esta guía, esta fenología de la maracuyá. Bueno, estas son etapas, ¿cierto? La fenología de las plantas, ¿cierto?, son etapas, ¿ya? Para que ustedes entiendan: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. De acuerdo a la etapa, así mismo, ¿cierto?, debemos aplicar los fertilizantes, los nutrientes. Listo, más o menos se los dejo hasta aquí. No, por favor, ahora lo estoy diciendo. Bueno, es importante este cuadro. Todo productor debería conocer esto. Todo productor de maracuyá. ¿Por qué? Por decir, esto es una clave de eficiencia. Necrosis apical marginal. ¿Quién sabe qué es una necrosis? Pudrición. ¿Sí? Necrosis, pudrición. ¿Sí? Listo. Bueno. Decimos que no. ¿Cierto? Miren, aquí va como una rayita. No. No encontramos. Hojas cloróticas. Pero sí sabemos qué es eso, ¿cierto? Falta de calcio. Hojas cloróticas, pálidas. Listo. Decimos que sí. Aquí el cuadro dice que sí, la rayita, que sí. Manchas necróticas, ¿cierto? Buscamos por aquí, decimos que no. Nervios cloróticos, los nervios o las nervaduras. Entonces decimos que es deficiencia de azufre. Y miren que aquí tenemos la deficiencia de azufre. Aquí tenemos
¿cierto? La deficiencia de azufre. O sea, tenemos una guía allí, unos descriptores. O sea, descriptores es como la forma como nos damos cuenta, ¿cierto? Unas claves. Tenemos los análisis de suelos, tenemos los análisis foliar y tenemos estas láminas para ir aprendiendo, conociendo bien esas deficiencias. Ahí están descritas. Listo. Bueno. Tenemos, digamos, aquí tenemos manchas necróticas, decimos que no. Listo. Sigue para acá, nervios cloróticos, azufre. Nervios verdes, deficiencia de manganeso, de hierro, ¿ya? Manganeso y de hierro. Así podemos darnos cuenta. ¿Y esta de qué? Por favor. ¿Ah? Bueno. Aquí tenemos deficiencia de zinc, ¿cierto? Tenemos deficiencia de zinc y un complejo bacteriano, ¿cierto? ¿Esta cuál es? Todos la conocen. Todos la conocen. ¿No la? Calcio y boro. Calcio y boro. Calcio y boro. Listo. Calcio y boro. La de zinc. Listo. Entre mayor temperatura tenga el agua, mejor va a quedar el calcio. ¿Ya vimos esta? Sí, ya. La portada medio ambiente. ¿Qué es eso? Bueno. El conocimiento está en todos los sentidos. El conocimiento no está en una sola persona. El conocimiento está en todas las direcciones. Entonces la idea es que hagamos en forma de un conversatorio. Y yo voy a iniciar preguntando. Hoy, ¿cuáles son las enfermedades que tienen en jaque a la Organización Mundial sobre la faz de la Tierra? Uno, el medio ambiente, el agua. ¿Cuáles son las enfermedades? Las enfermedades que nos tienen hoy en términos generales. Sí, en términos generales. No, enfermedades de la salud, ya. Ya, yo pensé que era de vaina del mono. La raza como mono. Uno que dijo por allá. Amigo, es que me está tapando la cámara. Presión. Por favor. ¿Cuál es la otra? La enfermedad respiratoria. Hay tres fundamentales. COVID. Vean, presión arterial, diabetes y Los triglicéridos. hermano, los que estamos subidos de peso, los que estamos subidos de peso, la obesidad. ¿Eso a qué se debe? Mucho en la alimentación. Ya lo dijo, la alimentación. No balanceado. Eso se debe a la alimentación. O sea, nosotros, hoy en el mundo, nosotros nos estamos alimentando muy mal. No sabemos de qué nos estamos Pura alimentando. comida chatarra. Entonces, hoy, hermano, la gente está pidiendo alimentos sanos. Orgánicos. Alimentos inocuos, alimentos que no representen peligro. Entonces, por eso, nace todo este cuento de agricultura tropical. La agricultura tropical tiene unos pilares. ¿Y cuáles son? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con la agricultura tropical? ¿Cómo yo sé que aquí hay moscón? Mejorar la salud. ¿Qué más? Balancear el medio ambiente. Entonces, primero, sí, primero buscamos conservar ¿qué? El recurso suelo. Señores productores, si yo no tengo suelo, ¿dónde voy a cultivar? Nada. Si yo acabo con el suelo,
tengo que invertir mucho más para producir. Entonces, lo primero, el cuidado del suelo. Segundo, ¿qué es lo segundo que buscamos con la agricultura tropical? ¿Sí? Producción sana. Producción sana, alimentos sanos. Alimentos sanos, sí, que no tengan contaminación. Y generar ingresos. Reducción de costos. Reducción de costos de producción. El compañero Azofurcó se vino calladito ahí. Sí, entonces, conservar el recurso agua, fauna y flora, el aire, y que lo que hagamos sea económicamente rentable, que genere recursos. O sea, si yo en una producción, en una empresa agrícola, yo no genero recursos, hermano, me toca abandonar y porque me quiebro, porque no soy sostenible, porque no puedo con lo que estoy haciendo. Entonces, una forma que por medio de la agricultura tropical son el tema de los biopreparados. Y yo voy a iniciar con uno. Voy a iniciar con un biopreparado curativo que yo creo que muchos de ustedes ya lo han realizado porque viene en el proceso de las escuelas de campo, y les voy a hablar del cato bordelés. Ya lo han preparado, ¿no? Este es un fungicida. Fungicida curativo. Curativo. Bueno, este es un bordelés. Este caldo bordelés, ¿qué necesitamos? Necesitamos sulfato de cobre y necesitamos cal. La cal que necesitamos aquí es cal para blanquear. No agrícola, cal de blanquear, cal de pintar. Cal hidratada o cal viva. Es la que necesitamos para prepararlo. Cal viva. Necesitamos cal y sulfato de cobre. Es lo que necesitamos. Si yo voy a preparar 200 litros, necesito 2 kilos de sulfato de cobre y necesito 2 kilos de cal. Para eso se debe tener un orden en la preparación. Se debe tener un orden en la preparación. Yo no puedo hacer mezcla física en este procedimiento. En la caneca de 200 litros yo puedo agregar 100 litros de agua, y en los 100 litros de agua puedo disolver los 2 kilos de cal. Y agitarlo. Y mezclarlo, agitarlo, revolverlo. En un balde aparte puedo colocar 10 o 15 litros de agua y adiciono los 2 kilos de sulfato de cobre y diluirlos también. Cuando tengo los dos productos diluidos, debe haber un orden de mezcla, y es que yo debo adicionar el sulfato de cobre, la mezcla de sulfato de cobre, adicionarlo encima de la mezcla de la cal, en ese orden. Si yo el orden de mezcla lo hago a lo contrario, hermano, no sé qué va a resultar de allí. Daño el proceso. Primero, yo puedo mezclar cualquiera de los dos, ¿cierto? Puedo disolverlo. Lo que vale o lo que marca la pauta es el orden de la mezcla, cuando yo lo voy a mezclar los dos. Sí. La cal recibe al sulfato de cobre. ¿Qué color queda eso? Veanlo aquí. ¿Quedó cómo? ¿Cómo cuál? Ha dicho, ha colocado la fórmula, un ejemplo, 100 litros de Lo disuelve uno. Hay que disolver de agua con cal la mezcla individual. Y ahí puede ser 10 de... Vea, ¿Ya? miren, 10 de cobre. en el momento que usted va a diluirlo por separado, puede hacerlo cualquiera. Cuando lo vaya a mezclar, debe tirar el sulfato de cobre encima de la cal. La mayor debe ser la cal. La mayor cantidad, en agua pues, en agua. Sí, no, yo incluso no, es que no es en la bomba. No es en la bomba. Es una caneca. Yo les voy a pedir el gran favor. Es una caneca. Les voy a pedir el gran favor. Ojo con eso. Que escuchemos para que entendamos el mensaje. La mezcla o la preparación debo hacerla en una caneca de 200 litros. En la caneca de 200 ¿No litros. tiene una foto por ahí de una caneca 200? Si yo, por decir,
Aquí voy a preparar la cal. ¿Cierto? Echo mi agua, mis 100 litros de agua y le echo los 2 kilos de cal. Disuelvo. Revuelvo con un palo. Revuelvo con un palo hasta disolver. En este otro tanque voy a echar 10, 15 o 20 litros de agua y voy a echar los 2 kilos de sulfato de cobre y los voy a mezclar. Cuando ya tenga la mezcla hecha de los dos, ¿Cuánto de sulfato en los 10 kilos, 15 litros? 2 kilos también. Voy a coger la mezcla que hice De sulfato de agua cobre. con sulfato de cobre y la voy a adicionar sobre la cal. La cal. Y después que la adiciono, revuelvo, le echo agua y termino de llenar. 200 litros. Ya queda parejita ya. Hay una prueba que hay que hacerle. Hay una prueba que nosotros llamamos una prueba de oxidación, que es una prueba muy fácil, que yo sé que los materiales o las herramientas, cada uno de nosotros las tenemos en la finca. ¿Y cuáles son? Un clavo o un machete. ¿Qué debo hacer? Cojo una puntilla nueva, amarro con una cuerda, con un nylon y la sumerjo en la mezcla, en el caldo. La dejo pasar un minuto, la saco. Si se oxidó, quiere decir que está ácido. Está ácido. Y debo adicionarle más cal para que el pH Baje. llegue al... No debe oxidar. Lo mismo con el machete, hago lo mismo. Lo ideal es coger el machete, afilarlo, que se le vea el filo, que quede limpio. Lo sumerjo. Si se oxida, debo adicionar cal y revolver. Sí, señor, ya no hay problema, ya le puede echar la cal ahí. Una pregunta. Esa mezcla, esa preparación debe consumirse el mismo día o Excelente pregunta. El caldo bordelés es un biopreparado que es de aplicación inmediata. Ojo, atención, el caldo bordelés es de preparación y de aplicación inmediata. Ese no lo podemos almacenar, ese no lo podemos guardar. Después de yo preparar mis 200 litros, es coger de la caneca a la bomba o al motor y aplicarle al cultivo. Arriba. Acuérdense que es un fungicida, es curativo, ese es cuando tengo el problema. ¿Tiene hongo, por ejemplo? Tengo hongos, voy a aplicar caldo bordelés. ¿Y la boquilla que se debe utilizar para hacer la No, aplicación? en este no necesitamos temperatura, normal. Pero se puede aplicar foliar y en actual. Sí, dependiendo del problema que yo tenga. ¿Estamos claros? Sí, hongos, este es para hongos. ¿No? Así, así. Con la cal. Sí, con la cal mejoramos el pH. Yo le hago una pregunta. Sí, Nosotros hicimos uno, pero Este momentico. yo le decía que le echamos Hay una copia, pero... azufre. Lo cocinan caliente. lo que pasa es que Pero me dijo que ahí mejor. Lo que pasa es que este es un caldo bordelés. El caldo bordelés utilizamos sulfato de cobre. El que usted hizo utilizó un azufre. Azufre, varios. Sí, con azufre. Tiene que tener un toque, uno pone algo con y tiene que está a un punto. ¿Entiendes? Debe no tiene conjuntivo porque sí. Miren, ahora pasamos a otro. Ahora pasamos a otro fungicida y este es acaricida también. Este es el caldo sulfocálcico. Este es el cual usted está mencionando. El caldo sulfocálcico, los ingredientes son, ahí tenemos la cal, pero en este necesitamos azufre. Algunos al finalizar le adicionan aceite, Hacer jabón. algunos le adicionan jabón. ¿Y eso para qué sirve? Este también, este es preventivo, para El hongos. primer curativo. El primero es curativo y este es preventivo. Ese es buenísimo. Este es preventivo. Mejor esto, entonces. Este es preventivo y también preventivo para ácaros.
acaricida. Sí, Fungicida y acaricida. sí, fungicida y acaricida. Miren, yo considero que el caldo sulfocálcico, este es un caballito de batalla que tenemos nosotros los agricultores. Y ese es bueno. Por la versatilidad que Sale tiene. barato. Señores, Cuidado con Producir. la cámara. producir 100 litros de caldo sulfocálcico me cuestan 31 pesos. Eso es aceite de qué? Aceite de cocina, aceite de comer. Entonces, yo pregunto, ¿Cuál es la dosis de aceite? yo pregunto, ¿quién no lo ha preparado? Bueno, no lo han preparado, bueno. Oídos. ¿Cuánto de aceite? Ah, Tranquila. ¿Qué necesito para preparar 100 litros? Necesito 20 kilos de azufre y necesito 10 kilos de cal de blanquear, un bultico de cal. La cal viene por 10 kilos. Sí, señor. Necesito de poner a hervir 100 litros de agua. Ojo, cuando esa agua la voy a hervir, yo para hervir esa agua, yo necesito cilindros de 100 libras. Necesito cilindros de 100 libras, pero no son los cilindros que venden en la tienda. Cilindros de matarratón, de teca, de mora, de leña buena, leña que arda. Entre mayor temperatura tenga el agua, de mejor calidad me va a quedar el caldo sulfocálcico. Sangre duro. Entonces debo hacer una mezcla física del azufre con la cal. Los 20 kilos de azufre más los 10 de cal. Mezclarlo acá afuera. Mezclarlo en líquido. Eso no, eso es sólido. Sólido. Los mezclo, ¿cuánto de cal? 10. 10 de cal y 20 de azufre. O sea que las medidas que tiene ahí son para 200. Sí. Eso, hay unos clubs de eso, ¿cierto? Como usted quiera preparar, yo le preparo un poquito, le echa menos. Sí, claro. Yo no me preparo que sí. 100 litros. Yo que necesita ver una bombilla, entonces prepara según, ¿entiendes? Sí, entonces, para preparar 100 yo necesito 20 de azufre y 10 de cal y 100 litros de agua. Por experiencia, por el tema de ebullición, de temperatura, ya no coloco 100 litros de agua en la olla, sino que coloco entre 110 y 120 litros. Por evaporación. Por la evaporación se me está perdiendo entre el 10 y el 20% del agua. Entonces ya juego con eso. Para tener el resultado final, 100 litros. Hago eso. Entonces, cuando el agua esté hirviendo, adiciono la mezcla del azufre con la carne. Y debo tener ahí el palote con que revolver para que el caldo se torne de color naranja ladrillo. Veanlo aquí, este es un caldo sulfocálcico. Este es caldo Venga, ¿y el aceite en sulfocálcico. qué medida? Tranquila. Ah, Esta mujer va adelantada, man. El aceite es un pegante. Vea, aquí tiene un caldo sulfocálcico. Este es hecho en el mes de junio. Sigue trabajando. Tiene una ventaja, que se puede almacenar hasta por 6 meses. Eso al momento de aplicarlo. Para aplicarlo en el momento. Sí. En el momento de la aplicación, algunos utilizan el aceite. Pero les cuento, miren. A mí me gusta hacer la aplicación mucho más con la melaza. Entonces, si yo después de yo tener mi caldo sulfocálcico, de haberlo preparado, yo debo dejarlo que se enfríe y al día siguiente lo empaco en canecas de color oscuro y lo almaceno donde no tengan contacto con los rayos solares. Sí, bien almacenado. Ese lleva jabón también, ¿cierto? Algunos le aplican jabón. Jabón de coco. Entonces, cuando jabón especialmente le consiguen jabón entonces, cuando yo lo voy a utilizar, aplicar mi producto activo en una caneca de 200 litros, la capacidad de 200 litros que voy a adicionar
8 litros de caldo sulfocálcico. Es la dosis. Nosotros hicimos allá. A la caneca de 200 litros. 8 litros de caldo sulfocálcico y 4 kilos de melaza. Caldo sulfocálcico. Aquí está el nombre, ¿verdad? Aquí está el nombre. ¿O aceite? Melaza, no. A mí me gusta más con la melaza. Mira, yo te voy a decir por qué me gusta mucho más con la melaza. La melaza tiene varias propiedades. La melaza es un desintoxicante, da energía Impulsa. y utiliza como pegante. Así es. Si usted debe para que usted la y coma panela. Por el Coge bien, puede tener hambre. Y el aceite, o sea, la dosificación para utilizar el aceite puede ser 50 centímetros, pero en el momento de la aplicación, al equipo, a la bomba, o al motor. Quizás sería más caro. Sí, entonces me gusta mucho más la melaza. Entonces, aceite de cocina. Entonces 4 kilos de melaza y 8 de caldo sulfocálcico. Sí, ¿estamos claros? Si yo voy a hacer mi aplicación directamente en el motor o en la bomba, hay unas dosis que ya hemos manejado y que hemos dado también los resultados. Sí, entonces, ¿qué dosis colocamos? 560 de caldo sulfocálcico y colocamos 300 gramos de melaza. Él tenía melaza. No. 560 centímetros de caldo sulfocálcico al motor. ¿Y qué te da puro? ¿Quién está? Y le colocamos 300 gramos de melaza. Este no está arreglado con nada de todo, no. Está níquido. Quieren verlo, vean. Un tico le tomo la foto ahí. Caldo, 500 centímetros. 560. ¿Quieren pruébenlo? 560. Un tico le tomo la foto. 300 litros de agua. ¿Cuánto se le echa de melaza? 300 gramos de melaza. Eso. Melaza. ¿Cuánto le echan de melaza a los 100 litros? ¿Cuánto? ¿Cuánto le echan de melaza a los 100 litros? Voy a pasar a otro. 560. De la bomba. Este otro. Yo le digo una banda a usted aquí. Dígame. La flecha aquí para mí era que a cada cual le dieran una formulita. ¿Entienden? Porque así la gente puede mucho que no le va muchas cosas. Por eso, pero que están en escuela de campo, vayan caminando los Una formulita ahí como una vaina que tienen en todas las tablas de A nosotros le entregamos, ¿cierto? ahora nos entregó todo. Sí. Está empezando porque es que ya se lo entregan a ella. ¿Usted no está en los grupos ECA? Sí. ¿Quién lo atiende a usted? ¿Quién lo atiende? Señor, Sí, o sea, le han entregado la información porque no está leyéndola. Ya nos entregan. señor. Ese que tiene allá bajo el colchón. Oiga, señor. Oye, la melaza no tiene nada que ver. ¿Cómo vamos? La melaza no tiene, no la mancha, ¿no? No. No, la melaza sirve para hidratar. No, sí. No, sí, porque es que no No, queda que manchado. yo pensé que lo buscando aquí es lo mismo que nos daban. Eso es lo que estoy diciendo. Mire, La melaza no es la mejor. les cuento. Oye, yo pensé que Ustedes todos son productores de maracuyá. ¿Cierto? Yo considero que la maracuyá es uno de los amores míos y que en algún momento tengo que volver a ella. Y yo también soy productor como lo son ustedes, con la diferencia de que yo trabajo, tengo plátano, manejo coco, manejo cítricos y otras cositas, otros frutales. Y en este tema de lo preparado, por eso yo les decía, es que el caldo sulfocálcico es un producto que es muy versátil y que lo podemos trabajar y que vamos a tener muy buenos resultados. estaban de ahí. Ahora voy a pasar a otro. ¿Cómo llama eso? Ahora voy a pasar a otro. Voy a pasar. Miren, ¿ya viste cuál es este? Ay, no. Sí, este es el extracto de ajo y ají. Ese es para Este es, sí, este para prevenir hongos y como insecticida. Considero que es un insecticida natural, muy residual, que incluso si se aplica en el cultivo y el operario no se protege bien, a esta hora, cuando ya el producto se secó, a los 2 o 3 días le roza en la piel y lo quema y le pica. Entonces, ¿cómo se prepara?
también es para 200. Yo les voy a bajar, le bajo le doy para que lo tengan más fácil de preparar. Para yo preparar 10 litros, ¿qué necesito? Necesito 10 litros de suero o de leche. 10 litros de suero o de leche. Suero dulce. Necesito 1 kilo de ajo. Y 1 kilo de ají picante. ¿Qué dice? 20 que quiere decir. Este es para preparar 200. Sí, 10 litros, 10 litros. Aquí es para preparar 200. Pero yo les estoy diciendo porque seguramente muchos de ustedes tienen áreas pequeñas y es más fácil de yo preparar 10 litros. Entonces les estoy dando las cantidades para preparar 10 litros. 10 litros de suero o de leche. 1 kilo de ajo, 1 kilo de ají y 2 jabones de coco. ¿Qué debo hacer? Debo pelar el ajo, picarlo y luego debo licuar el ajo, el ají y el jabón. Luego debo mezclarlo con todo el suero. Preparar la mezcla con los 10 litros de suero, con todo el suero que tengo. Sí, suero o leche. Preventivo. Preventivo. Es preventivo y actúa como insecticida. Dosis. Primero, debo fermentar por 15 días. Debo fermentarlo por 15 días. A los 15 días lo cuelo y está listo para usarlo. Dosis 300 centímetros. Bienvenidos a la estación de poda y polinización. Mi nombre es Ulises Vázquez Tirado, soy ingeniero agrónomo técnico 1 de Azofrucol. El día de hoy vamos a hablar el tema de poda y polinización, como ya se los había dicho. Son dos temas que requeriríamos muchos, un día completo, por ejemplo, hablando de poda y polinización, pero vamos a tratar de hacerlo muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, iniciemos con tema de poda, que es quizás uno de los más controversiales y que en donde muchos de ustedes tienen sus propios criterios, ¿verdad? De evaluación, de cómo lo hago, cómo no lo hago. Entonces, me gustaría preguntarles para ustedes qué es podar o qué es poda. Quitarle la al bejuco que no esté dando producción. Primero el que venga. Pero entonces, cuando le quito el bejuco, yo le estoy dando un apellido a mi poda, ¿cierto? Poda de maracuyá. ¿Pero qué es la poda? Poda es para que ellas... Sí, es para que ella, ¿cierto? Para que ella saque copitos nuevos y ella... Eso. Entonces la poda es interrumpir el crecimiento natural de algún vegetal. Sí. ¿Listo? ¿Quedamos claros hasta ahí? Cuando yo digo, ¿qué es la poda de maracuyá? Entonces ya yo le puse un apellido, ¿verdad? Ya yo le puse poda de maracuyá. Entonces yo elimino el brote que a mí yo no quiero. Listo. En maracuyá hablamos de 3 tipos de podas. ¿Cuáles son? Formación. Podas de formación, podas fitosanitarias y podas de renovación. Listo. Cuando hablamos de podas de formación, ¿dónde comienza? Pero antes de que empecemos a hablar de poda, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes conocen esta planta? Una planta de maracuyá, ¿la conocen? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo funcionan esas señoritas? ¿Cómo funcionan? Para que esa poda me dé resultados. ¿Sí? Entonces debemos de empezar a hablar de unos temas de fisiología para yo poder entender el trasfondo de por qué hago yo una poda. Listo. Entonces, cuando yo hago una siembra de una planta de maracuyá, ¿cierto? Esta planta, desde que está en su semillita y empieza el proceso de germinación, aquí hay un conjunto de hormonas que empiezan a funcionar. Listo, que empiezan a darle orden a los procesos dentro de la planta y son las que gobiernan todo el tema de funcionalidad del cultivo. Entonces, esta planta, cuando empieza a crecer en su meristemo, en su cogollito o en el copito, como ustedes lo quieran llamar, pero su nombre técnico es meristemo apical o yema apical, hay una
hormona que se llama las auxinas, ¿cierto? La auxina y la giberelina son dos células que están directamente relacionadas con el crecimiento vegetal. ¿Sí? Hay una que está regulando crecimiento en la parte radicular, otra en la parte apical, pero cuando se combinan, ¿cierto?, hacen un buen ejercicio. Cuando auxinas y giberelinas están actuando, hay otras hormonas que están, digamos, aliadas de ellas, pero que están contrarrestando a otras. ¿Me hago entender? Mientras auxina tiene una dominancia, que es cuando la planta va en crecimiento, sí se han dado cuenta que las yemas axilares están totalmente dormidas, ¿cierto? Que empiezan a brotar de pronto, a hacer un crecimiento lento, pero si yo hago un corte aquí, ¿qué pasa con los brotes? Automáticamente, ¿cierto? Se activan. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo auxinas aquí, y lo que es el ácido abscísico, que lo tengo aquí en estas yemas aquí, automáticamente dejan de funcionar y los brotes empiezan a producir sus propias auxinas. Listo. Entonces, señores, aquí cuando yo tengo, digamos, esa dominancia apical, yo tengo un crecimiento ilimitado de la planta. Entonces, cuando mi planta llega aquí, yo en estas condiciones les di su alimentación, ¿cierto? Como debía ser, hubo una buena disposición de agua, también hubo un buen manejo fitosanitario de plagas y enfermedades. Más o menos, ¿en cuánto tiempo tengo yo una planta aquí llegando al nivel del alambre? ¿Ustedes cuánto han? ¿En cuánto? Un mes más o menos, ¿cierto? Aproximadamente un mes, 5 días pasadito, o antes del mes puedo tener yo una planta normalmente en un alambre. Pero si de pronto tuve problemas de sequía, tuve problemas fitosanitarios, estas plantas me pueden llegar hasta 2 meses y más para poder subir acá, que la cortó la vaca, que vino la iguana, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un retraso en eso. Hay algo muy cierto también, es que cuando hay un problema de poda, o digamos un factor de poda, antes de que ella suba al alambre, esa rama secundaria que empieza a tomar esa dominancia, es una rama que ya viene genéticamente diseñada ¿para qué? Para producir, ¿cierto? Para ver los primeros botones florales. Entonces, si se han dado cuenta, hay en ocasiones cuando la planta subió al alambre, ya viene con botones florales, ¿cierto? Incluso hasta con flores abiertas totalmente. ¿Por qué? Porque se adelantó ese proceso, que normalmente esa rama debería estar acá arriba, ¿cierto? Acá arriba del alambre, ya ella inició la tarea temprano. Entonces ahí donde yo adelanto mis primordios florales. Donde parece que es temprano, pero no es temprano, sino que genéticamente ya venía diseñada. La información era para los 60 días tener flor. Flor, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Adelantamos, le reducimos camino, en otras palabras. Listo. Entonces, esas son fotos tomadas en un predio experimental que yo tengo, porque desafortunadamente no tenemos un centro experimental de maracuyá en la zona de Urabá, que yo creería que es muy necesario. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando al que dirán, o de pronto a la poca información técnica que hemos venido recibiendo, ¿cierto? Entonces decidí implementar media hectárea para hacer todo tipo de comentarios. No, que es que no puedes polinizar cuando estás serenando, polinizo a esa hora. No, que es que hasta las 6:30 no puedes, polinizo tantas plantas. Las destino simplemente ¿para qué? Para hacer la polinización en esa hora y evaluar cuánto es el porcentaje. Listo, todo tipo de comentarios que hacía la gente lo decidí experimentar. Sí, y aquí en cuanto a podas, les traje de pronto un resultado que a mi parecer me gustó y me funcionó. ¿Cuál es? Una vez la planta sube al alambre, 30 centímetros, más o menos uno calcula una cuarta y más. Si la planta viene bien nutrida, ¿cierto? No tuvo problemas dentro de su crecimiento. ¿Qué pasa? Que esa planta tiene unos entrenudos considerablemente bien, sí, una disposición. Si se dan cuenta la distancia entre nudos, un nudo es de una hoja a otra hoja, eso es un entrenudo, ¿cierto? Que dentro de ese entrenudo hay un nudo que tiene un complejo de órganos. ¿Cuáles son? Vamos a mirarlos aquí. ¿Cuál? Ustedes pueden coger el que tengan a la mano ahí y pueden observar
y me dicen qué vamos a encontrar en ese conjunto. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos un órgano de agarre o, ¿cómo se llama este? Zarcillo. Un zarcillo, ¿cierto? Tenemos una hoja, ¿verdad? Tenemos una yema productiva o reproductiva, ¿cierto? Y una yema que está aquí arriba del zarcillo, una yema axilar que es una yema vegetativa o yema o la próxima rama que viene. ¿Claro hasta ahí? Siempre vamos a encontrar este conjuntico. Cuando sobrepasamos, que ya empezamos a ver órganos productivos dentro de la planta. Mientras tanto, siempre vamos a encontrar hojas, zarcillo y los brotes vegetativos. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué hice yo? Se dejan 2 brotes a partir del corte, entonces yo calculo 4 yemas, ¿sí? 2 que me van a coger hacia un lado y las otras 2 hacia el otro lado. Pero la disposición de las ramas con respecto al tallo, ¿cuál es? Es alterno. ¿Qué quiere decir? Que un brote va para allá, una yema para allá y la que sigue va para allá. Una para allá y una para allá. Entonces, en ese orden de ideas, esta de aquí es la complementaria de esta de acá. Entonces, hay una yema por encima del alambre y tengo una por debajo del alambre. Igualmente, si ustedes ven naturalmente, ya van buscando la forma, ¿sí o qué? Naturalmente ellas van buscando su forma. ¿Qué pasa? Normalmente uno ve que el productor dispone, no, yo la dejé subir y ella hizo un giro y cuando está acá en 1 metro es que viene y le hace la primera poda. ¿Qué pasa con estas yemas que ustedes ven aquí hacia arriba? Todas quedan mirando para allá, ¿verdad? Toda la dominancia la van a echar para un solo lado. Entonces, cuando van a retornar para llenar el otro lado, esa rama tiene que subir, hacer un giro y en ocasiones el viento la puede partir, ¿cierto? Quedan muy frágiles, quedan muy vulnerables a cualquier factor. Tocó, se partió. Y usted esperar tanto tiempo, ¿para qué? Para que eso se repoble, sabiendo que hice de pronto la práctica mal. Entonces, en esta forma, puedo observar que la planta se dispone mucho mejor y las pérdidas por desprendimiento de rama, ya sean por viento o por algún roce con algo, es mucho menor que cuando yo la forzo toda para un lado y luego doblo las ramas a cubrirme ese espacio. Y también el crecimiento de esos brotes es limitado, ¿sí? Es mucho más lento que las que llevan, digamos, la bandera, ¿sí? Le están haciendo como fuercita para el crecimiento. Una vez yo termino ese, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta cuál es mi distanciamiento que yo sembré. Si yo sembré a 4 metros, ¿dónde debo hacer la segunda poda? A los 2 metros, ¿cierto? Porque debo de respetar el espacio de los 2 metros de aquella y el espacio de los 2 metros de mi planta vecina. Yo hago el corte y empiezo a ver el brote de mi tercera generación, que son mis brotes productivos. Un brote que puede tener aproximadamente de 16 a 24 brotes o flores, botones florales, ¿sí? Esos son los brotes que yo necesito. Tercera y cuarta generación. Listo. Entonces, señores, una vez yo hago eso, yo voy a obtener, ¿cierto?, unos brotes. Tengo el tablero, ¿cierto? Yo voy a tener unos brotes con unas canastillas. Aquí estas por algún factor, ya sea enfermedad o cualquier deficiencia nutricional, la planta la soltó, pero mira que aquí ya tenemos frutos cuajados, ¿cierto? Y aquí vienen unos botones que apenas van a abrir. Entonces, una vez este brote me desocupa, ¿qué debo hacer yo? Hacer tema de poda. ¿Cuál es la posición más adecuada para yo hacer esa poda? En la tercera hoja, ¿cierto? ¿Por qué en la tercera hoja, señores? Porque es que si yo hago el corte muy aquí, rápidamente, yo me estoy gastando la reserva de yemas que yo tengo aquí, normantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo esta reservita aquí, yo vine y corté aquí a la tercera, ¡tin! Las próximas que me van a brotar son estas. Y a esa vuelvo y le hago el corte y a mí me van quedando reserva.
Pero si yo me empiezo de loco a solamente dejar un solo brote, en cuestión de 2 años, usted viene y hace su última poda, y no sé si se han dado cuenta que al final quedan las plantas totalmente, los bejucos solos, y uno dice, bueno, ¿y por qué no rebrotan? ¿Por qué no rebrotan? Es porque ya yo me le gasté esa reserva de brote. Sí, porque es que mire, aquí es donde está el conjunto de células, porque de aquí a aquí no hay células de yemas de crecimiento, este tallo no tiene. Entonces, si yo me le gasto esta zona de aquí, entonces ya yo no voy a tener un retorno de ramas productivas. El tamaño y el número de brote es inversamente proporcional al tamaño, a la generación, al tamaño y al número de brotes. Me explico. Esta digamos que puede ser una tercera generación. Ya la cuarta viene con la mitad del tamaño de esta. La quinta viene con la mitad del tamaño de la anterior. ¿Me hago entender? ¿Y eso qué implica? En que si yo no podo a tiempo, yo estoy dejando una acumulación de material vegetal que me está generando es un consumo de energía. ¿Sí? Me está generando un consumo de energía que no se va a aprovechar en la flor. Ah, pues que me va a echar más flores. Si no te las va a cuajar, vamos a tener problemas. ¿Sí? Para el tema del manejo de plagas y enfermedades, va a generar un colchón, ¿cierto? Que me va a impedir, por ejemplo, manejar arañita roja que está en el envés de la hoja. Si yo aplico aquí, encuentro un colchón, todas estas de acá no me van a... Entonces se vuelve un problema sanitario, digamos, desfavorable para el cultivo. Una vez yo hago ya esa eliminación, me queda finalmente, ya cuando yo decido de que ya no me queda, pues ya la plantación está muy vieja, le veo que la productividad disminuyó, ¿qué hago? Ya hago una poda de renovación o eliminación de cultivo. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pasamos a otro tema que se llama polinización. Empecemos hablando que la polinización o el cultivo de la planta de maracuyá es una planta que tiene un sistema floral perfecto, lo llamamos perfecto o hermafrodita. ¿Qué quiere decir? Que tiene los dos órganos, tanto femeninos como masculinos, dentro de una misma flor, pero que al mismo tiempo es una planta autoincompatible. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí necesita un cruzamiento o una polinización cruzada. ¿Me hago entender? O sea, ella solita, si estuviera en un sitio solo, despejado y no le llega ningún polinizador, o incluso usted intenta polinizarla ella sola, ¿qué pasa? Ella no se fecunda porque es autoincompatible. ¿Ya? Por eso necesitamos sembrar 2 o más para yo poder obtener frutos dentro de mi cultivo. Entonces, parte femenina, parte masculina. Aquí tenemos el ovario, ¿cierto? Que dentro están las semillitas ya. Si pueden, alguna flor que esté por ahí de ayer, la pueden abrir y se dan cuenta que ahí dentro están todas las semillitas. ¿Qué pasa? No se cuajó, o sea, no entró polen por aquí y no cuajó ninguna de esas, y por ende muchas de esas no se fecundan y son, digamos, abortadas por la planta. O sea, flor que no se fecunde, flor que no, automáticamente es desechada por la planta. Entonces tenemos 2 polinizaciones, ¿cierto? Tenemos la manual, que es la que normalmente en esta zona se hace, y la polinización natural, que se hace pero en un porcentaje muy bajo, pero que más que todo en la zona norte de Necoclí todavía se conserva esta polinización. Sí, porque allá no, el uso indiscriminado de pesticidas no es representativo para, digamos, disminuir la cantidad de xylocopas, que son las abejas que polinizan el tema de la maracuyá. De pronto ahorita no tenemos flores abiertas para mostrarle. Ah, bueno, entonces miren aquí, ya empezaron a salir. Eso es un nuevo aparatico, ¿cierto? Que se está impulsando en la zona, es un polinizador para el tema de no afectar tanto el tema del polen. ¿Por qué? Porque es que este polencito son unas células que con el tema de la sal, el sudor de uno, pueden perder viabilidad. ¿Sí? Porque la sal, ¿qué hace la sal? Seca, ¿sí o no? De mosca. Mosca de frutas.
encontramos que la mosca de frutas para nosotros se ha convertido en un problema, puesto que ella, por favor, les voy a pedir colaboración con el silencio, porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, nosotros llegamos y tenemos un enemigo. Ese enemigo es mosca de frutas. Mosca de frutas, ¿porque es enemigo? Porque ella, cuando encuentra un cultivo, ella ve una oportunidad de crecer su población, porque encontramos que la fruta le ofrece un alimento espectacular. Ese alimento espectacular para ella es la semilla. La semilla es la fuente principal de alimento para todo animal. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Arroz, que es semilla. ¿Qué comemos? Maíz, que es semilla. Trigo, que es semilla. Solamente que no le cascamos a la del mango porque es muy amarga, pero sí comemos coco, que también es semilla. El aguacate tampoco, igual de Asia. Entonces, ella sí encuentra aquí una gran oferta de alimento. Entonces viene y coloca su descendencia dentro para que sus hijos coman semilla, salgan bien alimentados y continúen la progenie. Bueno, nosotros dijimos ayer que, dado que es un problema y que es un problema económico y que me puede tirar un cultivo porque fruta que ha sido afectada por mosca comienza a generar una cosa que hablaba otro de nuestros conferencistas que llama ácido abscísico. Y esa abscisión es, usted toca y cayó, toca y cayó. Cuando usted toca y cae, entonces voy a tener un montón de pérdida de fruta y entonces no voy a obtener los rendimientos que esperaba obtener. Como nosotros encontramos que la mosca de la fruta me está a mí generando mucho problema, entonces ¿qué hago yo? Yo intento tener la forma de generar un modelo de... El rotico está por un lado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo intento generar una forma primero de saber si está. Entonces, lo primero que tengo yo es conocer si está o no está. ¿Y cuál es? Entonces, aquí en la página 20, en toda la mitad, encontramos la imagen de la mosca de... Sí, lleno. Encontramos la imagen de la mosca de la fruta. Y esta mosca de frutas, que es la mosca del maracuyá específicamente, entonces encontramos que es la Dapsius inedulis. Porque el maracuyá, ¿cómo se llama? Passiflora edulis. Inedulis dentro de maracuyá. Entonces al tener esta referencia, entonces me doy cuenta que tiene los ojos grandes, cuerpo color metalizado, azul metalizado, alas que le cubren todo el abdomen y que tiene un chiche en forma de clavo. Entonces cuando yo llego y encuentro esta mosca, entonces llego y aquí la veo y digo, ¡ay, claro, vela aquí! Y entonces comenzamos a observar que esa es. Y es muy diferente a otras moscas de fruta que podemos nosotros tener. Vayan rotando, por favor. Otras moscas de fruta que podemos tener, pero que pueden caer aquí en esta trampa. Entonces lo primero que yo hago es, primero, identificar. Mediante la cartilla podemos identificar cuáles son las diferentes etapas, cómo ataca, cómo hace su daño, y luego comenzamos a preparar monitoreo. Entonces, ¿qué me dice a mí monitoreo? Monitoreo me dice cómo la mosca no ha terminado de formar su sistema reproductivo cuando ella recién eclosiona. Entonces, ¿qué hace ella? Busca proteína. Proteína es para formar tejidos. Entonces, cuando ella busca proteína, entonces yo se la ofrezco. Esta proteína... Disculpe, me corta y ahí sí me corta el chorro. Entonces llegamos nosotros y tenemos que generar oferta alimenticia para que ella forme su sistema reproductivo y forme la cáscara del huevo.
Entonces sella con la proteína, forma sistema reproductivo, cáscara de huevo. Si yo le ofrezco esto que es proteína hidrolizada, esto lo sacan de maíz. Proteína hidrolizada sacada de azúcares de maíz, carbohidratos de maíz. Pero entonces, ¿esto cuánto me dura a mí? Para que se termine de fermentar, 10 días. Entonces yo llegaba y usaba un poquito de boro. Entonces la empresa fabricante dijo, boro, no, de una vez se lo entrego borizado. Entonces le entrego la proteína con boro. Este tarrito es un tarrito de muestra de orina. Y este tarrito de muestra de orina me hace a mí 20 mililitros. Entonces llego yo acá, tengo 20 mililitros y ajusto la otra mitad para 10 mililitros. Entonces tengo 30 de proteína hidrolizada. Que me va a durar, como ya viene con boro, me va a durar 15 días. Y aquí en esta otra botellita tengo marcado 220. Entonces llego y adiciono 220 de agua. Entonces voy a tener proteína hidrolizada con 250 mililitros, 30 de proteína y voy a tener 220 de agua. Recuerden, el color amarillo es para hacerlo atractivo visualmente, pero el fermento es el que me da la sensación de alimentación. Yo paso al lado de un restaurante, están preparando alimentos y me llama la atención el olor, igual a ellas, les llama el olor, la atención, el olor, y ellas penetran por este orificio. Ellas buscando su alimento penetran por este orificio y cuando llegan a este orificio, ellas intentan salir. Cuando ellas intentan salir, el vuelo es hacia arriba. Y cuando vuelan hacia arriba se chocan contra las paredes, caen en el agua, se mojan las alas y ya quedan atrapadas. Esto dura 15 días, pero yo lo voy a hacer lectura cada 7 días. Entonces llego yo, la destapo. Cuando la destapo, uso un sedazo. Uso un sedazo y la volteo para mirar a ver durante esos 7 días qué fue lo que se capturó. Bueno, entonces, ¿el clavo o el machete? Acá me van a quedar las moscas. Entonces yo llego y digo, ve, no quedó ninguna. Entonces, o sea, mi cultivo está muy sano. Pero si veo moscas, entonces, ¿qué hago yo con esas moscas? ¿Y cómo hago yo para pistearlas? Llegamos acá, ponemos agua y cuando ponemos agua, ponemos el sedazo, lo volteamos y la mosca inmediatamente entra nuevamente en contacto con el agua, despliega las alas y las alas quedan extendidas. Entonces yo ya puedo identificar, ve, esta es del zapote, esta es del mango, esta es de la guayaba y estas negritas son las del maracuyá. Y hago conteo. En este momento capturé 10 moscas. ¿Cuántos días dejé la trampa? 7 días. 10 dividido 7 me da más o menos 1,3. Entonces en este momento tengo un índice mosca trampa día de 1,3. Cuando me supera de 0,5 tengo que tomar medidas de control. 0,5. Sí. Y entonces, ¿qué arsenal vamos a usar? Un poquito, ¿no? ¿Qué arsenal vamos a usar? Tengo aquí 1 litro de jugo de naranja. ¿Listo? A ese litro de jugo de naranja le voy a adicionar 3 litros de agua. Esto no es jugo de naranja, esto es agua con anilina y azúcar. Solamente para hacer la demostración. Entonces, 1 litro de jugo de naranja, cojo mi naranja, la bajo, 1 litro, 3 litros de agua y le voy a adicionar 250 gramos de azúcar morena.
Entonces le aplico los 250 gramos de azúcar morena y lo voy a agitar muy bien para disolver el azúcar, hacer la mezcla y lo voy a dejar enchichar durante 4 o 5 días. No puede con el jugo de la maracuyá. La mosca de frutas es más atraída hacia los cítricos. La hormiga riera es más atraída hacia los cítricos. Disculpe, amigo. Y la chicha de piña con panela, eso trae como el kilo. Pregunta. Naranja. Cítricos. Tiene que ser de cítricos, o naranja o mandarina. Si no lo tiene en la casa, va, lo compra y lo prepara. ¿Listo? Amigo, le hago una pregunta. Señor. ¿La mosca del Mediterráneo también ataca? ¿La qué, perdón? ¿La mosca del Mediterráneo también ataca la maracuyá? Sí, ataca todo. Entonces, yo dejé fermentar mi menjurje. Entonces voy a tener de estas botellitas. Estas botellitas le voy a hacer orificios de 5 milímetros. Tiene que ser de 5 milímetros para que la abeja, que también se siente atraída por estos néctares, estos jugos y estas azúcar, no quepa y no entre para que ella no se muera. Y entonces voy a tener, como esta es de monitoreo, tengo una, pero esta es de trampeo masivo, o sea, esta es para matarlas. Como esta es para matarlas, entonces ¿cuántas voy a poner? ¿Cuántas? Dependiendo del cultivo. Si es un cultivo, pues ¿Cuántas hay que por poner hectárea? Tenemos una hectárea. ¿Cuántas va a poner? Si quiere una 10 trampas. No. Así es que quieren ustedes el cultivo. No, 10. Por línea, póngale que por línea ponga... Eso le ponen de 40 a 50. Bueno, por ahí unas 10 por... Esto es para capturar y matar. Entonces yo la voy a matar, entonces la mato del susto. No, yo le pongo esto para que ella llegue y si tiene muchos, si tiene muchas, en alguna va a caer. Entonces yo le pongo 40, 50. ¿Cuánto me valen estos tarros? Yo me voy un domingo para una discoteca afuera de la basura y ahí está, lleno de esto. A la salida de un partido de fútbol, esto está lleno. Ahora se volvió una fuente de dinero, recicladores paran en la casa esperando que uno abra la madruga. Oye, los compra él. Llega 40, 50 botellas, 40, 50 botellas, azúcar, 1 litro de jugo, 3 litros de agua. Y va a tener un método barato, económico para controlar mosca de fruta. ¿Cuánto de azúcar? 250. Las va a colgar con una piolita y cada 7 días les hace el mismo servicio que se hace aquí. Entonces va a tener el sedazo, va a vaciar, va a mirar que capturó y también va a hacer el conteo mosca trampadía. Si la mosca trampadía me supera 0,5, hay que hacer control. Por favor, vamos a acabar, silencio. Llegamos, estoy yo como la ministra de Minas. A ver, los de allá de la fila me hacen silencio. Entonces llego yo y tengo otro método de control que se llama suces. Suces es una melaza envenenada. Entonces llego yo y voy a tener un rodillito. Voy a tener un rodillito esos de pintura, que son así, de 2 pulgadas. Nosotros siempre usamos 1 pulgada, 2 pulgadas. Rodillito 2 pulgadas, lo voy a meter vivo en el tarro de suces y voy a pintar estos estacones. ¿Cuánto? Como siempre usamos el cuerpo para medir, 40 centímetros. Rayo estacón, 40 centímetros. 2 me salto, el tercero, 2 me salto, el tercero y voy a ir pintando con suces, vivo. Porque el fabricante me dice a mí, 1 de suces por 1,5 de agua. Cuando yo uso 1 de suces por 1,5 de agua y lo aplico al cultivo, eso mancha. La fruta va a quedar manchada y nadie me la va a recibir. Entonces por eso lo aplico vivo en los estacones. ¿Cada cuánto? Cada semana. El estacón en la mañana va a recibir rocío, se va a hidratar, la mosca busca alimentarse en la mañana a primera hora, va a encontrar el suceso húmedo, lo va a lamer y se va a envenenar. ¿Cómo se hace?
No, se compra el galón. Ya la melaza viene envenenada. No, se compra el galón. Eso venden, es el galón. ¿Cómo era la conversión? Suces. Que se llama Suce, una brochita de delgada y pintamos el palito 40 centímetros. ¿Dónde se consigue? En los almacenes que venden agroquímicos. Se llama Suce. No, pero entonces me parece poco avispado los que venden aquí productos que no le compran lo necesario. ¿Cómo se escribe? Doble S. Bueno, entonces, ese Suces es el único control químico permitido para control de mosca. Porque la gente dice, no, yo le echo un pistoletazo, ¿de qué? De midacloprid. Y llega y después viene una abejita, chupa, se murió. Llega el abejorro, chupa, se murió. Pero este Suces no le gustan las abejas y al abejorro. A ellos les gusta el whisky y nosotros sí tomamos chicha. Entonces, como tomamos chicha, nos vamos a envenenar. Y la abejita toma el whisky, entonces ya nos va a envenenar. Entonces, por aquí escuché que me preguntaron sobre la mosca del Mediterráneo. La mosca del Mediterráneo, esa mosquita es brava. Esta es una anastrefa. No me echaron mosca del Mediterráneo. Sí, pues ya. Sí. La del ovario es diferente, ¿cierto? La mosca del ovario. Mosca del zapote. De la papaya, ese es del ovario. No me echaron. La del ovario está ahí. Sí. Yo veo. Esa sí, mira. Pues esa la pasamos ahora. Es la que estamos hablando. Es la misma. Bueno. La mosca del Mediterráneo es una mosca que es muy brava para el cultivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo estos cartoncitos. Estos cartoncitos los marco, número de trampa, fecha de instalación, y en este cuadrito le voy a echar una goma que se llama Safertac. Este Safertac es de eso que le echan a los platos. Atrapa la mosca, coge la mosca, no sé qué, que es una pegadura. Entonces se le echa aquí esta gomita, se mete en este receptáculo y él tiene en este cosito rojito es olor de hembra de mosca ceratitis. Usted tiene una perrita en su casa y la perrita usted no la deja salir porque está en calor, y aún así todos los perros madrugan a orinar en la puerta porque sienten el aroma. Igual acá, sienten el aroma, entonces yo lo pongo, lo cierro. Esta curvita me sirve a mí para subirla y bajarla. Y la coloco, y entonces la mosca del Mediterráneo, al sentir el olor a hembra, va a llegar a buscar el olor, comienza a voltear buscando la mosca hembra. Entonces en algún momento va a quedar pegado al piso. Llego yo a los 7 días, por favor, destapo y miro si hay mosca del Mediterráneo. Si la mosca del Mediterráneo llega acá, podemos correr el riesgo de que se acaba la citricultura, el cultivo de maracuyá, el cultivo del banano. Es una mosca cuarentenaria que nadie quiere. Nadie la quiere. Y aquí para arriba nadie la quiere. ¿Para dónde va el banano? Para Estados Unidos, allá no la quieren. Si descubren que aquí hay mosca del Mediterráneo, entonces dicen, papito quieto, no me vuelva a mandar más banano porque el banano está contaminado de mosca. ¿Qué efecto hace la mosca del Mediterráneo? O sea, en la salud, no me refiero a... En salud. Nada. ¿Usted le hace daño a la mosca a la guayaba? Sí. La mosca a la guayaba no. Come gusano y todo lo licúa ahí. Come lo licuado, gusano. Entonces eso para la salud no tiene, pero deteriora la fruta. Nosotros estamos acostumbrados a consumir una vitamina que se llama vitamina M.
vitamina mugre. Y se cayó agua al suelo y lo cogemos y no lo comemos. Y cogemos agua por ahí, la lavamos y volvemos y nos lo comemos. Y comemos de todo y no nos enfermamos. Si un gringo viene aquí y come lo que nosotros comemos, póngale la firma que por la noche está en el baño con diarrea. Entonces nosotros tenemos vitamina mugre, entonces para nosotros no es problema. Pero aún así la gente está comiendo una fruta muerte y ve un gusano, ¿qué hace? La bota. Si esa larva logra sobrevivir y genera una hembra, y esa hembra coloca huevos en ese país, en una fruta, se tira la producción de frutas de ese país. Por eso es que nadie la quiere. Es bueno llevar la plaga para Por eso es que nadie la quiere. Queda ahí en la fruta. No, allá tiró ese pecho banano que no se comió al cesto. Entonces ya sabemos. Allá sale él, va a contaminar. Perdón, pequeño recorderis. Monitoreo. 30 de cebo fruit, 2.20 de agua. Yo estoy un poquito confundida. La mosca del ovario y de la fruta son diferentes. Sí. Y ya se metieron en otros, son 3 diferentes. ¿Perros? ¿Cuántos perros hay? 10, 15, 20. No, sí, sino que, y todos son diferentes. Sino que yo sé que hay gente que está confundida. Solamente que es que por ejemplo, una es la larva específica. en la... ¿A usted le gusta el chicharrón? Usted dice, no, me gusta la pechuga asada. Y a ti, no, me gusta el pescado. Y a usted, no, la punta llanga. Entonces cada uno tiene preferencia de alimento. Entonces igual las moscas cada una tiene preferencia de alimento. La mosca del ovario tiene preferencia por pasifloras. Usted le pega a esta y a gulú. A esas dos. Pero tenemos la mosca del zapote, le pega al zapote, la del No, mango. yo entiendo eso, pero bueno, ya me expliqué, es lo mismo. Listo. Entonces, recorderis, 30 de proteína hidrolizada. Por favor, recorderis. Monitoreo. 30 de proteína hidrolizada, 2.20 de agua. Se hace servicio de la trampa cada 7 días. Se verifica por colador. Contamos cuántas hay. Para nuestro caso la más urgente es mosca del ovario, que es la negrita. 2.20. Y la comenzamos a contar, las ponemos en agua y ellas estiran las alitas. Separamos la del mango, la de la guayaba, la del zapote y dejamos las negritas y contamos. Número de moscas dividido 7. Si encontramos mosquitas dividido 7, me da como casi 0.28, no me llega a 0.5, no hay problema. Cuando se me dispara más de 0.5, tengo que hacer control. Control masivo a través de 30, 40 botellitas desechables, 1 litro de jugo de naranja, 3 litros de agua, 250 gramos de azúcar morena. Agito, dejo fermentar, a cada botellita le pongo, si hago 3 y 1 son 4, me alcanza para 40 botellitas. Pongo 40 botellitas por hectárea, bien distribuidas, y también le hago el servicio cada 7 días y las cuento. Y con esto rebajamos, este sí, 2 no, el que sigue sí. Perdón. 1 litro de jugo de naranja. Al litro de jugo de naranja, ¿cuánto le vamos a echar? 1 litro de jugo de naranja, 3 litros de agua y 250 de azúcar morena. O sea que si uno quiere hacer puede utilizar el SUSE, también es una trampa también para atraparlo. El SUSE no se aplica, se unta. Sí. Pero ¿cuánto me vale el SUSES? ¿Cuánto me vale el galón de SUSES? No sé. ¿Tiene plata? No tengo idea. Tengo allí una cajita con 4 galones. Mira, a ver, me va a comprar 500.000 pesos. No lo venden acá. Entonces, ¿por qué no hacemos mejor la botellita con el jugo? Más barato. ¿Qué es lo único que tengo que comprar? La libra de azúcar. Solamente me compro la libra del azúcar, la naranja la saco de la finca, el agua la saco de la finca y la botellita la reciclo. Entonces tenemos que comenzar a buscar alternativas de manejo.
para poder controlar un gran enemigo que es mosca al ovario. Yo la cuelgo, tiene 3 orificios. Esos orificios son de medio centímetro. Si lo hago más grande, la abejita entra y se me ahoga. Entonces las cuelgo por todo mi cultivo y cada 15 días le hago el servicio. Y las completo porque esto siempre por el sol se me deshidrata un poquito, entonces siempre la mantengo con 100. Oiga, señor, una preguntita. Señora. ¿La naranja agria o dulce? Dulce. Los únicos que chupamos ácido somos nosotros, porque somos sádicos. Uno dice, y aún así, y vuelve y hacemos feo. Yo que tengo limón allá, yo me como mi limón así. ¿Qué es Asofrucol? Asofrucol es una asociación privada que representa los intereses de todos ustedes, es decir, de los productores de frutas y hortalizas en el territorio colombiano. Entonces Asofrucol se creó en el año 95 con este fin de defenderlos a ustedes y de velar por sus intereses a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Les hablo de algo que se llama contribución para fiscal, cuota de fomento hortifrutícola. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la cuota? La cuota es una especie de tributo que se recoge en este subsector de frutas y hortalizas. Se crea a través de la ley 118 del año 94. Entonces el ministerio dice, para crear un incentivo a los productores vamos a recoger este dinero y a reinvertirlo en esos mismos productores de donde salen, ese mismo sector. Entonces listo, además de ser asociación Asofrucol y de representar a los productores, tiene otra característica y es recaudar esos dineros de las personas que estén obligadas y reinvertirlo en el mismo sector de donde sale esa platica, es decir, en ustedes que son los productores de frutas y hortalizas y el eslabón como más afectado de toda la cadena. Entonces listo, ¿a qué equivale esa tasa o qué valor me tienen que descontar a mí o qué? La cuota de fomento hortifrutícola es el 1% del valor de las ventas que yo haga mensual. Entonces, importante tener en cuenta, la cuota de fomento es una retención que le practican sus clientes al momento de hacer la venta. Es decir, que si yo indico, ¿cuál es tu nombre? Amigo concentrado en el panzerotti. Bueno, si yo vengo acá, Juan Carlos me va a vender la cosecha, yo en esta operación de compra le debo retener ese 1% y consignarlo a las cuentas del fondo. Entonces, ¿qué pasa? La operación funcionaba así hasta el año 2001. La ley se reformó pues en esa vigencia. ¿Por qué? ¿Quiénes le compran a ustedes principalmente? Los intermediarios, ¿verdad? ¿Y quiénes son los intermediarios? Personas que no están identificadas, esos son invisibles para temas tributarios, que el ñato, que el pingüino, que el otro, porque en Montería hay un ñato y hay un pingüino en el mercado. Entonces, por eso se lo digo como con conocimiento. Entonces, y vaya usted a preguntar quién es el pingüino, porque eso no sabe ni quién es. Entonces, listo, que esas personas no hacen este tipo de recaudo. Ellos compran únicamente y dejan perder ese descuento que se hace. O a veces pasa que sí saben que hay que hacer esa retención, se la descuentan al productor en la venta y se quedan con esa plata. Se la roban, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasó? Para controlar esta problemática, en el año 2001, el ministerio dijo, listo, ya no únicamente se le va a descontar al productor, vamos a hacer la cuota exigible en todas las partes de la cadena. Es decir, que ya yo se la puedo exigir al comercializador, al exportador, al procesador de frutas, etc. Ahora bien, les amplié el ejemplo con el señor Juan. Vengo yo a la intermediaria, dígame la pingüina, y le retengo el 1%. Yo vengo, se lo vendo a esta persona. ¿Cómo se llama usted? Al señor Fernando. Entonces, el señor Fernando dice, bueno, tú no hiciste esa contribución, como tú no la hiciste, a ti te voy a descontar ese 1%. Y lo voy a trasladar al fondo porque yo tengo que darle cumplimiento a la ley. Entonces, así funciona. Así la cuota se aplica en cualquier nivel de la cadena.
Entonces, ¿en qué se reinvierte? Más adelante vamos a mirar en qué se reinvierte esta contribución para fiscal, cuáles son los productos que están sujetos por esta contribución. Ahora bien, hay una excepción ya como para terminar, y es que los productores se pueden autorretener ese 1% en 2 ocasiones. La primera, cuando es un productor exportador. ¿Cómo así? Yo tengo mi finca de maracuyá, mi hectárea, y esa maracuyá que yo siembro la exporto. Entonces ahí no hay operación de compra, ¿verdad? Porque yo estoy cogiendo mi propia cosecha y la mando para el exterior. Entonces, como no hay una operación de compra, yo me retengo ese 1%. ¿Y cuál es la otra? Cuando es un productor procesador. Yo hago mermeladas con la maracuyá, tengo una despulpadora, la hago pulpa, no sé, hago zumo de naranja y lo vendo, o zumo de maracuyá y lo vendo. Entonces, como yo no estoy comprando tampoco, sino que la cosecha que yo tengo la estoy transformando en otro producto, ahí yo me autorretengo ese 1% y lo consigno a las cuentas del fondo. Entonces, pues hay 3 cuentas, ya más adelante les vamos a explicar cómo, y lo ideal pues sería importante que ya ustedes sepan que está esta contribución para fiscal, que es del 1%, ni el 2, ni el 3, ni el 4, sino el 1, y que se les descuenta el momento de que le hagan la cuenta. 118 de 1994. Ahorita les vamos a entregar una cartillita en donde está como... Pero ahí hay algo que no está bien, creo. Chicorodo, somos distribuidores autorizados de STIL y los acompañamos hoy con nuestro equipo de servicio técnico, Duván y Humberto Velázquez, quien nos va a transmitir el conocimiento hoy. Bienvenidos. Gracias. Vayan a tomar agua. Buenos días a todos. Ya están todos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a tratar de aprender sobre el manejo de estos equipos. Hacer las mezclas de aceite y gasolina bien hechos para preservar nuestros equipos, para que sean eficientes en los trabajos diarios que realizamos. En el aceite de Stihl para estas máquinas se recomienda en una proporción de 50 a 1. Eso es 50 partes de gasolina por 1 de aceite. En español, eso quiere decir que por 1 litro de gasolina debemos añadir 20 centímetros cúbicos de aceite. Por 1 galón, que son 3.785 centímetros cúbicos, casi 4 litros, debemos añadir 80 centímetros. La cifra exacta sería 77. Y cuando se utiliza un recipiente como este, que lo traen algunas máquinas como accesorio, aquí está marcado hasta dónde se debe llenar. Este nivel es el nivel de 5 litros. O sea que debemos añadir ¿cuánto de aceite? 20. ¿Cuánto debemos añadir? Si a 1 litro le he hecho 20, a 5 ¿cuánto le he hecho? Bueno, 100 centímetros. ¿Le quedó claro? Lo volvemos a repetir. A 1 litro le echan... A 1 litro le añadimos 20 centímetros de aceite. A 5 litros se le echa 100. A 1 galón, que son casi 4 litros, le añadimos 80 centímetros. Y este recipiente que hace 5 litros, le añadimos 100 centímetros. Por cada litro añadimos 20 centímetros. Claro en ese sentido. Bueno, cualquier duda, pregunten, porque la idea es que no nos queden dudas. Para la guaraña y para cualquiera de los equipos, porque... ¿Quién no le quiere echar más aceite a la gasolina ya de esos 5 litros? Bueno, les voy a decir qué pasa cuando ustedes echan más de la proporción o menos. Si le echo más, un poquito más, yo no tengo problemas con eso. Estoy botando plática. Porque el aceite de Stihl, si estoy utilizando la marca Stihl, cumple perfectamente con las exigencias de ese motor.
Cuando echo menos, ahí sí tengo problemas graves, porque va a haber recalentamientos, la lubricación es pobre, entonces el motor se nos va a rayar, se nos puede frenar, le vamos a causar problemas. Los dos extremos son dañinos, pero más dañino el no echar la cantidad correcta. ¿Me puedo sobrepasar un poquito? Sí. Me queda más protegido el motor, va a echar más humito, pero no nos va a hacer daño graves. Para que nos quede claro en eso. Todos los motores de Stihl son motores de 2 tiempos refrigerados por aire. Ese aceite nos cumple con eso. En el mercado hay otros aceites que la gente utiliza mucho. Y ahora que hay una escasez de aceite Stihl a nivel mundial por los conflictos que hay, que son ajenos a nosotros, pero que nos afectan en este sentido, nos ha obligado a utilizar otras marcas de aceite para reemplazarlos, porque el trabajo no se va a parar. Entonces, nosotros estamos recomendando el aceite agro en una proporción mayor, ya no 50 a 1, sino en una proporción de 40 a 1. O sea, que ya no le voy a echar 80 centímetros a un galón, sino que voy a utilizar 120 centímetros. En un galón. De 5 litros. Los aceites que hay en el mercado no, y generalmente los que consigue usted no los consigue para guadaña, usted los consigue para motos de 2 tiempos. Pero hay una diferencia entre esos aceites, porque no son aceites malos, son aceites de buena calidad que le cumplen a esas motos. Las motos, en su mayoría, ese tipo de aceite le cumple a motores que suben a 9.000 revoluciones, o sea, dan 9.000 vueltas por minuto, mientras que las motosierras y las guadañas suben a 13.500 vueltas o RPM. Ahí necesita un aceite que sí cumpla. Entonces los aceites de moto no le cumplen y hay que echar el doble de cantidad. Si utilizo el doble de cantidad, estoy gastando más plata, no estoy ahorrando ni un centavo, porque mientras yo me gasto un cuarto de aceite de Stihl que vale 36 y compro el del mercado que de los más baratos vale 23, pero me gasto 2, son 46, yo ya estoy perdiendo 10.000, yo ya no estoy ahorrando ninguna plata. Al echar doble cantidad genero más carbón dentro del motor, tengo que hacer mantenimiento que es costoso para ir descarbonando, la máquina me echa más humo y me trabaja con menos fuerza. Entonces hay que entender que el aceite de Stihl es el apropiado para esas máquinas y fue construido precisamente para proteger estos equipos. 40 centímetros a 1 litro. En supermoto. En otro tipo de aceite. Si utiliza Stihl, utiliza 20 centímetros. 20. Si utiliza aceite de Stihl. 20 centímetros por cada litro. Aceite Stihl. Ya si usa supermoto agro, 40 centímetros por litro. Pero lo ideal es el aceite Stihl. Es para cuidar el motor, para que el motor dure más. Sí. También les hago una recomendación. Hay gente que durante todo el tiempo ha utilizado un aceite de motos, por ejemplo, X marca, que no es malo, él cumple. Se deciden por cambiar por un aceite más fino como el Stihl. Lo deben hacer después de hacer una descarbonada, después de hacer una reparación de ese motor.
porque si se voltean y llevan mucho tiempo utilizando ese otro aceite, todo ese carbón que tiene el motor, el aceite de Stihl que tiene unos aditivos especiales que son detergentes, va a lavar el motor por dentro. Y el carbón que tiene el pistón se acumula ahí porque se va desgastando el pistón y el cilindro, y él se acumula y de cierta manera está ocupando el espacio del desgaste. Cuando yo le lave todo ese carbón, ese pistón queda suelto allá y la máquina les va a presentar problemas de ajustes y va a empezar a sonar maluco. Entonces, para cambiarse en aceite Stihl se debe hacer después de una reparación. Bueno, en el manejo de las máquinas, cuando voy a iniciar la labor, el encendido por la mañana de todas es el mismo que voy a explicar en esta máquina. Todas las máquinas de Stihl tienen un mando unificado para mayor control, y con una sola mano yo puedo controlar esta máquina. Este es el botón de apagado y encendido. Atrás es encendido, adelante apagado. Si voy a acelerar, no acelera si no quito este seguro, que lo debo oprimir para poder acelerar. Este seguro, el nombre lo dice, nos da seguridad, porque si se me enreda la máquina en algún lado, él no se va a acelerar hasta que yo no la tenga bien cogida, bien sujetada. La mayoría traen este bombil, algunos no lo traen, entonces a las que lo traen se le dan unos bombazos iniciales por la mañana. Esta perillita de choque se ubica en donde muestra un dibujito que está cerrando la entrada de aire. Apenas prenda o trate de prender, se quita el choque. Este botón la apago. Generalmente sucede que en el encendido la inundan. Este es un tip para que no tengan que utilizar herramientas y no se queden varados. Cuando yo le doy start con el choque puesto, pues me olvidó quitárselo, la máquina se inunda. Ya no prende. Y duro queda para porque se inundó. Entonces la acelero a fondo de esta manera. Ahí está acelerada y le doy start hasta que ella se seque. Eso nos ahorra pérdidas de tiempo, tener que desarmar para limpiar bujías y quemar el aceite, crear algunos otros problemas. Ahorita vamos a hacer una demostración allí con la máquina, también para aprender algunos tips sobre el manejo de esta máquina. Y empecemos por el uso de la cuchilla. Ella viene para utilizar con ese yoyo que es nylon, y para utilizar cuchillas para trabajos más pesados. La cuchilla de Stihl está hecha en un material especial. En el mercado venden unas cuchillas que son de hierro templado, y hoy en día hay mucha gente que se les ha partido una cuchilla de esas contra una piedra y tienen el pie ahí o les falta el pedazo completo. De alguna manera andan lisiados. Esto es de acero balístico y por muy duro que le dé, no desprende ningún pedazo. Puede que se tuerza,
pero no se desprende en pedazos, que son los que han ocasionado tantos accidentes muy fatales para mucha gente. Las cuchillas, otro tip es que no se deben afilar. Por dos razones. La primera, cuando yo afilo la cuchilla, yo no tengo un medidor para quitar de aquí la misma cantidad de material de acá y que ella siga pesando lo mismo al lado y lado y esté bien balanceada. Cuando yo le quito más material de un lado que el otro, ella se va desbalanceando, y cuando yo acelero la máquina siento que la máquina vibra porque esto está desbalanceado ya. Otra razón por la que no la debo afilar: cuando yo corto una maleza, yo no quiero que ella brote mañana otra vez. Quiero que se demore harto tiempo para brotar porque me rinde más. Cuando yo la corto con un buen filo, al otro día veo el rebrote ahí saliendo por la mitad de la máquina. Como esto corta sin filo a velocidad, machaca y vuelve como las puntas de la maleza, quedan como una escobita. Entonces regenerarse le cuesta más tiempo para poder nacer un nuevo rebrote. Entonces el trabajo es más eficiente y las cuchillas duran más. Pero así que sin afilar gasta más gasolina que con afilar. No, esto corta más por velocidad. Para la guadaña, pues, uno para hacer más rápido uno afila la cuchilla, gasta menos gasolina y así gasta más gasolina. Y rinde más, camina Más fácil en el buen uso de la guadaña. Mientras usted tenga un buen uso de la guadaña con una aceleración pareja y utilizando el yoyo o la cuchilla correcta, la velocidad de la cuchilla es la que hace el corte. Le hago un ejemplo. Un nylon de esos tiene más de 2 milímetros. El nylon negro trae más o menos 3 milímetros. 3 milímetros es más grueso que este filo. Y corta igual y no tiene filo. Entonces la máquina no gasta más por eso, porque usted gastaría más con yoyo, porque no hay filo, en el nylon no hay filo. Tiene 3 milímetros y aquí, en este filito que hay aquí, que es un maquinado de fábrica, no hay ni 1 milímetro. Por ejemplo, si, así como usted explicó ahorita, si este queda más pesado que este, ¿cómo va a acabar la máquina? Sube la máquina, el motor. La máquina, cuando yo descompenso esto, noto que la máquina vibra mucho al acelerarla. Y esas vibraciones las estoy absorbiendo yo como operario también. Entonces más me voy a cansar con la máquina. Cuando una cuchilla de estas la afilas mucho, ella se va descompensando. Ya Cambio. Ah, Nos pidieron perdimos ahorita la... Muchas gracias. Acabó el tiempo. No, pero muy bien. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna preguntita rápida, la contestamos mientras llega el otro. La pregunta es, ¿todo limpiaron con qué? ¿Con nylon ese? Esta maracuyá aquí. Este tipo de maracuyá rinde más con el nylon. Con nylon de Donde hay malezas muy altas, es necesario utilizar la cuchilla. Aquí está muy limpio. La máquina aquí queda